Hola, ¿qué tal? Soy el chef Cristian Guzmán y les vengo a presentar el nuevo producto en Nestlé Professional, Awesome Burger. Es una hamburguesa plant-based de origen vegetal. Su principal componente es la proteína de chícharo y, como se pueden dar cuenta, aquí viene en un empaque de 2 piezas. Si se pueden dar cuenta, el color de la hamburguesa es muy similar al de una proteína animal. Este color nos los va a aportar el extracto de betabel. Vamos a desmenuzar nuestra hamburguesa. Si se pueden dar cuenta, tenemos aquí unas hebritas, las cuales es la metilcelulosa proveniente de la proteína de chícharo. Esta hamburguesa la podemos trabajar, o esta carne de hamburguesa la podemos trabajar de muchas formas. Yo aquí voy a ir trabajando a la par un taquito de cochinita para darles una idea de lo versátil que es. Al poderla deshacer, lo podemos trabajar como si fuera una carne molida. Podemos elaborar pastel de carne, podemos elaborar albóndigas, podemos elaborar rellenos, podemos elaborar kebabs, en este caso como estamos haciendo tacos, una infinidad de cosas. Vamos a poner nuestra carne para que se dore un poco. Le puse previamente un poquito de aceite. Algo muy importante también para resaltar el sabor de nuestra carne es agregarle un toque de sal. Y vamos a poner a calentar nuestras tortillas también, de este lado. Previamente tengo lista ya la salsa de la cochinita y, como les comentaba, no podemos hacer chiles rellenos, algún picadillo. Es muy versátil nuestra carne de hamburguesa. Vamos a esperar a que dore un poquito. Algo importante es ponerle aceite, una gotita de aceite y dorarla en este caso. Si la queremos hacer en hamburguesa es completamente como montamos una hamburguesa tradicionalmente. Lo importante también es ponerle un poquito de aceite para que no se nos pegue y obtener ese sellado para obtener una hamburguesa lo más parecido a una carne tradicional. Ahora vamos a poner nuestra salsa. Como pueden ver, es muy fácil de trabajar también. Hacerle las rodillitas también nos va a ayudar muy bien la misma carne a trabajarla. Aquí lo importante es esperar a que dore un poquitito la carne, o en este caso nuestra proteína que tenemos, ¿no? Vamos a voltear nuestras tortillas. Vamos a montar un par de taquitos aquí ya listos que tenemos. Ya tengo todo listo, ya tengo todo preparado. Tenemos cebollitas, nuestra carne y vamos a comenzar. Y tenemos cebollitas de este lado. Y rápidamente tenemos un par de taquitos de cochinita pibil. Y recuerden algo muy importante: el límite se lo ponen ustedes para realizar sus platillos. Buenas noches, tengan todos ustedes. Reciban por favor la más cordial de las bienvenidas a esta última sesión académica del 2020 del Colegio de Pediatría de Nuevo León, transmitida desde la ciudad de Monterrey. Creo que Cristian Guzmán vino a despertarnos el hambre con este video. Saludamos calurosamente a quienes siguen esta transmisión localmente, desde diferentes sitios, tanto locales como nacionales, y también a quienes lo hacen desde diferentes ciudades más allá de las fronteras. Muchas gracias por seguir estas transmisiones del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Envío también desde aquí un saludo con mucho respeto a nuestras autoridades de CONAPEME, presidida por la doctora Marisol Millán Lizárraga. Esta noche tenemos la participación de Nestlé México, empresa a la que personalmente y a nombre del Colegio de Pediatría de Nuevo León le agradezco infinitamente su valiosa colaboración y con actividades conjuntadas para que la educación médica continua siga teniendo un enfoque clínico-científico de muy alta calidad y mantener así la vigencia de nuestro colegio en este contexto. Esta noche tenemos una sesión de particular interés en el área de la nutrición. El tema es nutrición en el recién nacido sano.
para lo que tengo el gusto de presentar al doctor Raúl Garza Bulnes. El doctor Raúl Garza Bulnes es médico cirujano por la UDEM, graduado en 1997, con mención cum laude por ser el primer lugar de su generación. Tiene la especialidad de pediatría y de neonatología en el Hospital Conchita Cristus Muguerza por la Universidad de Monterrey. El doctor cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación, también por la UDEM. Ha sido conferencista en múltiples congresos nacionales e internacionales de sociedades de pediatría y neonatología en diferentes estados de la República. Actualmente, el doctor Raúl Garza Bulnes es profesor titular de pediatría, profesor adjunto de neonatología en Cristus Muguerza, UDEM. Es expresidente de la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León. Es vocal de difusión y relaciones internacionales del Consejo Mexicano de Certificación en Neonatología de la región noreste y es director médico del Hospital Conchita Cristus Muguerza. Cuenta con más de 16 años de actividad profesional en la consulta privada. Doctor Garza Bulnes, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Colegio de Pediatría a participar con nuestro programa de educación médica continua. Voy a cederle la palabra y las cámaras al doctor Garza Bulnes para que nos comparta su conferencia. Gracias, doctor Garza Bulnes. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo Alcalá. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes en el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Y bueno, es un placer para mí estar esta noche y presentar este tema de nutrición en el recién nacido sano, hablando un poco del impacto de la lactancia materna y la alimentación adecuada en estos bebés. Hablando de nutrición, siempre tenemos que tomar en cuenta en la parte pediátrica que nos toca ver a nosotros, hablar de los primeros 1000 días. Esos primeros 1000 días que comprenden el periodo del embarazo, los 270 días del embarazo y los primeros 2 años de la vida de estos bebés. Pero como ven en esta gráfica, también es importante la etapa del preembarazo y las etapas posteriores de la vida. La importancia de estos primeros 1000 días es que la nutrición juega un papel muy importante. Es especialmente un momento para el crecimiento postnatal y el crecimiento postnatal influye en ese crecimiento posterior y en lo que va a ser la salud futura de cada individuo. Como nutriente principal tenemos a las proteínas y más adelante vamos a hablar un poquito de ellas. Hablando de nutrición y estos primeros 1000 días, tenemos que tocar el tema de programación metabólica temprana. Y la programación metabólica temprana es lo que sucede cuando nuestra genética, que es alrededor del 20% de lo que somos cada uno de nosotros en este momento, en conjunto con el medio ambiente o cómo el medio ambiente afecta esa genética, que a esto le llamamos epigenética, cómo va colaborando a lograr nuestro fenotipo. Y esto va viendo modificaciones a través del tiempo. En la parte de programación metabólica temprana tenemos moduladores epigenéticos que son los que van a ir a hacer los cambios en nuestro genoma y esos cambios o esos moduladores pueden afectar a ese genoma en diferentes etapas del desarrollo, desde la citogénesis, la organogénesis y producir respuestas metabólicas y endocrinológicas que pueden ir cambiando el fenotipo de cada individuo o de cada ser humano. Esto va a llevar a lo que llamamos programación metabólica temprana, que va a tener un impacto a mediano y a largo plazo. Estos primeros 1000 días le llamamos una oportunidad o una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque las actividades que se puedan realizar con cada uno de los seres humanos o con cada individuo durante este periodo van a marcar una pauta muy importante para lo que va a ser su salud futura. En este periodo el organismo es muy sensible para esos estímulos externos y los cambios que en el genoma se puedan ocasionar a través de ellos. Entonces voy a hablar algo muy breve de lo que es la situación en el embarazo. Esta ventana de oportunidad también la tenemos o se presenta durante el embarazo y también es un periodo en donde hay recomendaciones nutricionales. Tiene que haber un suficiente y adecuado aporte de todos los nutrientes y recomendaciones, por ejemplo, en las mujeres embarazadas de peso inicial y la ganancia de peso que van teniendo mes tras mes. ¿Cuál es lo importante de esta etapa?
que hay algo que se llama programación fetal. Cuando sucede la fecundación, es decir, que un espermatozoide se une con el óvulo, empieza a generarse lo que es nuestro genoma. Pero ese genoma sufre una reprogramación y esa reprogramación empieza a suceder desde ese momento. El medio ambiente en el que está creciendo ese embrión, en el que está creciendo y desarrollándose y posteriormente el feto, va a ocasionar cambios que se van a quedar marcados para toda la vida. Y esto empieza a ser importante desde esas etapas tempranas del embarazo. Esto nada más como un ejemplo, es un estudio que hicieron hace unos años, pocos años, en el Instituto Nacional de Perinatología, en donde las pacientes que llegan ahí tenían esta distribución antropométrica. Si lo revisan bien, el color verde son las pacientes que llegaron con un estado nutricional normal, pero el mayor porcentaje son las que están con sobrepeso combinado con obesidad y en mayor porcentaje las pacientes que llegaron con obesidad. Yo siempre he pensado que esta es una radiografía de lo que sucede en todo nuestro país. Sabemos que tenemos una epidemia fuerte de lo que es sobrepeso y obesidad y no se ve solamente en los hombres, sino también empezamos a ver incrementos importantes en las mujeres y esto genera también cambios importantes dentro de ese, vamos a decir, microambiente dentro del útero para ese embrión y ese feto que están creciendo y desarrollándose y van a generarles cambios posteriores en su vida. Ya que un bebé nace, sí, tenemos otra ventana de oportunidad y esta ventana de oportunidad es en la nutrición que va a recibir en estas etapas tempranas de la vida. Sabemos que el mejor alimento para un recién nacido es la leche materna humana, la lactancia materna. Posteriormente, después de los 6 meses, porque la leche materna se puede ofrecer o se puede dar solamente leche materna durante los primeros 6 meses y posteriormente combinar leche materna con la alimentación complementaria. Esto que no haya un exceso de proteína y que esa alimentación complementaria sea rica y variada. Esto es un enunciado de la OMS en el 2013, donde la Organización Mundial de la Salud dice la lactancia materna es una vía inigualable para proveer el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes y nosotros como pediatras así debemos de considerarlo. La leche materna es un tejido, pero es un tejido vivo. ¿Sí? Hay células inflamatorias, antiinflamatorias, células de protección, inmunoglobulinas, contiene bacterias, probióticos, contiene grasas y colesterol, proteínas fácilmente absorbibles que no son antigénicas. Es la mejor fuente de nutrientes para recién nacidos a término, pretérmino o con peso bajo para la edad gestacional. Ayuda a conformar una microbiota intestinal en forma adecuada, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Genera patrones de crecimiento que son diferentes pero adecuados y disminuye el riesgo de enfermedades agudas y crónicas durante la vida del ser humano. Contiene una lista enorme, estas son algunas nada más de sustancias bioactivas funcionales. Tenemos desde ácidos grasos, vitaminas, algunos oligoelementos, proteínas, los probióticos que son las bacterias, algunos carbohidratos, que son componentes importantes de esta leche humana. Aquí vemos una comparación entre la cantidad de proteínas, lípidos, lo que son los macronutrientes, y vemos cómo en el caso de los carbohidratos en la leche humana es el mayor componente o el componente más importante sin dejar atrás a los lípidos y a las proteínas. Y las diferencias un poquito marcadas con la leche de vaca o leche bovina. Esta también es una gráfica de comparación y hay algunas diferencias que es importante recalcar. Por ejemplo, la cantidad de lípidos no es muy diferente, pero en las proteínas, en las cuales la leche humana se encuentran en menor cantidad, pero también tiene una composición diferente. La leche humana tiene mayor cantidad de proteínas del suero y menor cantidad de caseína, al contrario de la leche de vaca, que contiene mayor cantidad de caseína y menor cantidad de proteínas del suero. Hay alguna diferencia también importante, la leche humana tiene una lactosa en una concentración generosa, vamos a decir, en mayor cantidad que en la leche de vaca y algunas diferencias en los minerales y algunos oligoelementos. Es una realidad que la lactancia materna en los últimos años ha cobrado como una nueva fuerza de lo que sucedía en años anteriores, pero esta estadística que fue
emitida en el 2001, desgraciadamente no cambia mucho de lo que actualmente vemos. Alrededor del 70% de bebés lactan en el periodo postnatal, pero para los 6 meses ese porcentaje se cae al 32%. O sea, un tercio de los bebés lactan a los 6 meses y para el año de edad, más del 80% de los lactantes toman algún tipo de fórmula. Sabemos actualmente que la recomendación hasta hace unos años era dar lactancia materna, por ejemplo, para la Academia Americana de Pediatría hasta el año, luego la cambiaron a los 2 años, pero actualmente la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición emite una recomendación de dar lactancia materna más allá de los 2 años, por las ventajas que tiene seguir ofreciendo la leche materna a esos bebés o a esos niños. Esta leche materna realmente prepara al individuo para toda su vida, inmunológicamente, nutricionalmente, alergénicamente. Esta leche materna se va modificando y adaptando a las necesidades del recién nacido. Hay algo que le llamamos el dinamismo de la leche materna, en el cual va cambiando según esas necesidades en su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, al inicio la concentración de proteínas es mayor en las primeras semanas y después del mes empieza a bajar, y eso es por los requerimientos que está teniendo estos bebés en esas etapas de su vida. ¿Qué efectos positivos tiene la leche materna? Bueno, entre muchos, protege contra infecciones, protege contra trastornos metabólicos, protege contra problemas alérgicos. Esos trastornos metabólicos van sobre obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y otros problemas, además de protección contra enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades del sistema inmunológico, ¿sí? Enfermedades inflamatorias que no solamente infecciosas, sino también las no infecciosas. Y por supuesto que hay muchos estudios en donde se ha demostrado que la leche materna y la lactancia materna colaboran en un mejor desarrollo neurocognitivo. Hay otros efectos, desde el apego con la mamá. Yo también menciono siempre el apego con el papá, porque aunque el papá no esté involucrado directamente en el proceso físico, fisiológico de la lactancia, sí el acompañamiento que puede hacer junto con la mamá al momento de la lactancia es muy importante y va generando una situación de apego. Hay estudios que han demostrado que en las familias donde predomina la lactancia tienen un mejor nivel socioeconómico, un mejor nivel cultural, y que en ellas existe un mejor ambiente de protección a los niños. Estos primeros 6 meses, como ya les mencioné, es lactancia materna exclusiva. Realmente, si por alguna razón no se puede ofrecer lactancia materna, hay que considerar algún sucedáneo de la leche o alguna fórmula que contenga una calidad y cantidad de proteínas adecuadas y que se parezcan lo más posible a la leche materna. También hay una idea, y yo creo que las empresas, laboratorios que se dedican a la producción de fórmulas cada vez buscan más ese parecido, y nosotros como pediatras pues cada año, cada 2 años recibimos información sobre nuevos nutrientes que les están añadiendo, nuevas cuestiones que salen en cuanto a la conformación de las mezclas de esas fórmulas. La realidad es que lograr la mezcla tan especial de la leche materna actualmente es imposible. Muchos de esos factores que mencioné anteriormente, bioactivos, es imposible añadirlos actualmente en forma artificial. Entonces, la leche humana sigue siendo el mejor alimento para los niños en la etapa temprana de la vida. Ya les mencioné también que después de los 6 meses ofrecemos alimentación complementaria, pero la recomendación es seguir ofreciendo leche materna más allá de los 2 años de vida. Y vamos a empezar a hablar un poquito, ya entrando al tema de la conferencia, de los nutrientes más importantes de la leche materna. Desgraciadamente, en el tiempo para esta conferencia es complicado hablar de todos los nutrientes y todas las sustancias bioactivas, pero voy a tratar de tocar los que consideramos los más importantes. Vamos a empezar con los lípidos de la leche humana. Estos lípidos proporcionan casi la mitad de la energía que estos niños necesitan para su actividad diaria, para su crecimiento y desarrollo, y micronutrientes esenciales. Apoyan la función gastrointestinal, el metabolismo de lípidos y de lipoproteínas. Colaboran mucho en el neurodesarrollo y en el desarrollo del sistema inmunológico y en la maduración del mismo.
Estos lípidos proporcionan energía, vitaminas esenciales, ácidos grasos poliinsaturados y otros componentes bioactivos que mejoran el desarrollo infantil, ayudan en la reducción de infecciones y hay que tomar en cuenta que entre el 98 y 99% de ellos son triacilgliceroles. Esta es una gráfica para que se den cuenta de ese dinamismo de la leche humana. Esta es la gráfica de una tetada, ¿sí? Eso quiere decir una toma de leche materna de un bebé, en la cual en la parte inicial de esa tetada, en la parte inicial o donde dice leche inicial, vemos que la cantidad de grasa es menor que en la parte final. Entonces, así hablamos de ese dinamismo de la leche materna, y la leche final tiene una composición mayor de grasa y un mayor tamaño de esos glóbulos grasos. La grasa, los lípidos, se conforman en unos glóbulos que las llamamos glóbulos de la grasa de la leche humana, y muy importante en estos glóbulos es la capa externa o la membrana que tienen. Es una bicapa que está compuesta de lípidos que se llaman anfipáticos como fosfatidilcolina, esfingomielina, colesterol, gangliósidos, cereblócidos, que son muy bioactivos. Por ejemplo, la esfingomielina tiene beneficios en cuanto al desarrollo del comportamiento de los niños. Los gangliósidos, hay estudios en los cuales se ha presentado mejoría en las escalas o en las valoraciones de IQ. No han presentado diferencia en cuanto a diarrea por rotavirus, no afectan la incidencia realmente, pero hay estudios que han demostrado una reducción de la prevalencia de diarrea con estos lípidos y un mejor resultado en la escala de Bailey al año de edad y menor incidencia de otitis media. Y cada vez van saliendo más estudios al respecto. Hay este estudio, por ejemplo, publicado en el 2014, en donde hacen una comparación de niños alimentados con leche materna, niños alimentados con fórmulas estándar y niños a los cuales se les añadieron a las fórmulas lípidos complejos, en los cuales los scores de Bailey al año de edad pues son muy parecidos cuando comparamos el grupo de leche materna con el grupo en donde añadieron a la fórmula lípidos complejos. Y es un estudio que nos da una idea de cómo estos lípidos colaboran en ese desarrollo neurocognitivo. En cuanto al colesterol, tenemos colesterol libre y esterificado. El colesterol es un bloque de construcción indispensable para todas las membranas celulares y se encuentra en la mielina. Ayuda también en el sustrato de síntesis de ácidos biliares, de lipoproteínas, de vitamina D, de hormonas, de oxisteroles que modulan la homeostasis del colesterol, lípidos y glucosa. Es muy importante considerar que ese colesterol que se encuentra en la leche humana, ¿sí?, ayuda en la regulación de síntesis del mismo colesterol endógeno y va a producir una reducción de niveles de colesterol en edad adulta y una disminución del riesgo cardiovascular. Son estudios que han asociado leche humana con disminución de riesgo cardiovascular en edad adulta. Tenemos los ácidos grasos, los triacilgliceroles, que estos reducen la mala absorción de calcio y grasa, y los ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linoleico y ácido linolénico, que colaboran en la producción de lo que es el ácido docosahexaenoico y el ácido araquidónico, los cuales mejoran el desarrollo temprano de la agudeza visual. Hay muchos estudios en donde estos ácidos colaboran en mejores evaluaciones o scores de IQ, mejor desarrollo psicomotor, y algunos hablando de protección contra asma bronquial y algunas otras cuestiones alergénicas. Eso fue el tema de los lípidos. Hablando de las proteínas, que ya les mencioné, las proteínas son el nutriente principal en estas etapas tempranas de la vida. Las proteínas pues son macromoléculas que están compuestas por alrededor de 20 aminoácidos o más. Generalmente 8 de ellos son indispensables para los adultos y 12 de ellos realmente no son tan indispensables para los niños. Ya les mencioné también que no solamente la cantidad importa, sino también la calidad, y ahorita les explicaré a qué me refiero con la calidad. Su baja cantidad en la leche humana y la composición única, que de eso hablamos en la calidad, influyen todos los aspectos del crecimiento y desarrollo. Entrenan al sistema inmune, programan positivamente el sistema metabólico, son fáciles de digerir y, como están en baja cantidad, no sobrecargan al sistema excretor, es decir, al sistema renal. Existen proteínas bioactivas, también hay una lista muy grande, entre ellas la lactoferrina, lisozima, la inmunoglobulina A secretora, lipasa, etc. Estas proteínas bioactivas tienen varias funciones. Algunas son de inmunomodulación y actividad antimicrobiana, algunas tienen función digestiva, y ahí tienen las proteínas que hacen estas funciones.
Otras ayudan en el desarrollo y maduración del intestino, como los factores de crecimiento y lactoferrina, y algunas otras funcionan como transportadores para otros nutrientes, como la lactoferrina, proteína folato, alfa-lactoalbúmina. Ya les mencioné también lo de las cantidades y vean cómo cambia, ¿sí? Del primer mes aproximadamente de 1.9 gramos por 100 mililitros de cantidad de proteínas, posteriormente se baja a 0.9 gramos por 100 mililitros de proteínas y así se mantiene prácticamente en los siguientes meses. Aquí vemos una gráfica que muestra la línea verde punteada es la cantidad de proteínas que la leche humana está proporcionando en los diferentes meses durante el primer año, ¿sí? Realmente la línea azul que ven abajo son los requerimientos que tienen la mayor parte de los recién nacidos y de los niños en esta etapa de la vida, y vean cómo en una forma dinámica también va cambiando la cantidad de proteína conforme se va moviendo la edad de estos pacientes, y es parte de ese dinamismo y de cómo la leche humana va cambiando dependiendo de los requerimientos que estos niños van teniendo. Hablando de la calidad, y aquí tenemos una tabla comparativa de los diferentes aminoácidos que conforman estas proteínas en la leche humana, en la primera columna, y en la leche de vaca o fórmula infantil en la segunda columna. Voy a señalar estos 4 aminoácidos, ¿sí? Porque estos 4 aminoácidos, la isoleucina, la leucina, la treonina y la valina, son aminoácidos que le llamamos insulinogénicos. Y quiero que recuerden un poquito el nombre de insulinogénicos, porque al ratito vamos a hablar un poquito de ellos. Y vean cómo en la leche humana estos 4 aminoácidos se encuentran en menor cantidad que en la leche de vaca. Y esto es lo que habla de la calidad de la leche humana. Son estos 4 aminoácidos y ahorita les explicaré cuál es la intervención que tienen con esta parte del crecimiento, desarrollo y de la salud futura. Entonces tenemos a las proteínas de la leche humana que tienen diferentes funciones. Apoyan la estructura para crecimiento y desarrollo, entrenan al sistema inmunológico, y esto habla de que la proteína pues, es reconocida como propia, es una proteína que viene de la leche humana, el cuerpo de ese bebé o el organismo no la rechaza como algo externo, y esa baja cantidad de proteína se ha demostrado también que promueve el que la microbiota predominante sea bifidobacterias, apoya también con los lactobacilos y que esa microbiota intestinal en los recién nacidos y en los niños esté conformada más adecuadamente. También hablamos de que la proteína de la leche humana es gentil con el sistema digestivo y excretorio. Una alta proporción de proteína del suero ayuda a una mejor digestión de ella, ¿sí? Y esa baja cantidad de proteína ayuda a que el sistema excretor o los riñones no batallen tanto para estarla excretando. Y finalmente, la programación al sistema metabólico. Esa proteína de alta calidad, es decir, con menor cantidad de aminoácidos insulinogénicos, va a ayudar a hacer una programación más adecuada del sistema metabólico y tratar de evitar riesgos de enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y la baja cantidad de proteínas va a ayudar a un funcionamiento sano y adecuado de este sistema metabólico. Este es un estudio. Si ven la columna, las primeras 3 columnas a la izquierda, en donde bebés 190 lactantes y valorados hasta los 4 meses de edad, alimentados en las columnas que se ven más oscuras, ¿sí? Con una fórmula láctea que tiene baja cantidad de proteína a comparación del resto. Las de color vino con una fórmula láctea con una cantidad mayor de proteína. Y finalmente la tercera columna un poco más clara, alimentados con leche materna, como en el caso de los bifidobacterias y bacteroides, que son microorganismos que forman parte de la microbiota adecuada. Cuando utilizamos leche materna o fórmula baja en proteínas, se mantienen en niveles adecuados, y como en el caso de los enterobacterias y los Clostridium, estas dos opciones de leche materna y fórmulas con bajas en proteína favorecen el que haya menor cantidad de colonias de microorganismos patógenos. En cuanto a la protección renal, vemos cómo los niños alimentados con leche materna y con baja proteína, las cantidades de urea plasmática son menores en comparación con el grupo de pacientes alimentados con fórmula alta en proteína. Y este es otro estudio que demuestra lo mismo, ¿sí? Y como en este estudio los niveles que mostraron el grupo de niños alimentados con leche materna se mantiene
más cercano al grupo de pacientes alimentados con fórmula baja en proteína. En cuanto a la tolerancia digestiva, vemos este estudio en donde se muestra el porcentaje de leche en el estómago a los 120 minutos. Esto quiere decir que si hay más leche, pues la digestión no fue tan buena, y vemos cómo en el caso de los niños alimentados con leche materna y con fórmula baja en proteína, el porcentaje de leche a las 2 horas después de la ingesta pues es mucho menor que los alimentados con fórmula alta en proteína. Y en cuanto a la presentación de problemas gastrointestinales, diarrea, constipación, cólico, vómito, vemos también una diferencia importante entre el grupo de niños alimentados con leche materna y fórmula baja en proteína en comparación con los alimentados con alta proteína. Entonces, el doctor Bert Koletzko emite en el 2009 una hipótesis que le llama la hipótesis de las proteínas tempranas, hablando de todo esto de la programación metabólica temprana y cuáles son los efectos de las proteínas en esto. Y él dice que si en etapas tempranas de la vida, y esto incluye el embarazo, nuevamente lo menciono porque es importante, hay una ingesta excesiva de proteínas, vamos a tener un aumento de aminoácidos insulinogénicos, que ya les mencioné 4 de ellos. No son los únicos, pero son los más importantes. Si hay un aumento de estos aminoácidos, vamos a tener un incremento en los niveles séricos de insulina y un incremento en los niveles de factor de protección, factor de crecimiento parecido a insulina tipo 1. Si tenemos un incremento de estas dos sustancias u hormonas, ¿sí?, vamos a tener un incremento en la ganancia de peso en forma temprana en esos niños y un aumento en la actividad adipogénica, que esto está directamente relacionado con el riesgo incrementado de padecer sobrepeso o obesidad en etapas futuras de la vida. Este mismo doctor emite 3 hipótesis, ¿sí?, sobre lo que sucede con los bebés en las etapas tempranas, y habla de la sobrealimentación fetal, que es lo que me refiero a la parte del embarazo y cómo está esa mamá en su estado nutricional, cómo está nutriéndose durante el embarazo y qué microambiente le está generando a ese bebé dentro del útero, a ese bebé. Tenemos la hipótesis del crecimiento postnatal, en donde dice si no hay una alimentación adecuada, y esto es con leche materna, vamos a sobrealimentar sobrealimentar con proteínas a estos niños y va a haber un riesgo incrementado de lo que son obesidad, sobrepeso y otras enfermedades metabólicas. Y finalmente la hipótesis que se llama el mismatch, en donde a veces no nos hace mucho clic, como dice el mismo nombre, pero son, en el caso de bebés pequeños, vamos a hablar de bebés prematuros y de bebés con retraso en el crecimiento intrauterino, que por alguna razón tuvieron que nacer en esas condiciones, como esos niños tienen mayor riesgo de padecer este tipo de situaciones. Entonces, con estas 3 hipótesis y en conjunto con el medio ambiente, con el estilo de vida y con la genética, el doctor Koletzko nos dice, estos son los riesgos que tenemos incrementados, principalmente obesidad, síndrome metabólico, diabetes, deficiencia de insulina, hipertensión, problemas circulatorios, inclusive relaciones a asma y otros tipos de situaciones alergénicas. Y empiezan a salir varios estudios a finales del siglo pasado. Por ejemplo, este estudio de Von Kreis y también del Dr. Koletzko, publicado en 1999 en el British Medical Journal, con prácticamente 10,000 niños, un estudio muy importante, en donde comparan un grupo de niños alimentados con lactancia materna y otros alimentados con fórmula, y fueron a ver, por ejemplo, primero en los primeros 12 meses qué sucedía. Y lo que encontraron es lo que vemos en esta gráfica, que es cómo la prevalencia de obesidad va disminuyendo entre mayor tiempo se ofrece lactancia materna. Empezando, si se ofrece solamente por 2 meses o menos, el 3.8%, si se va hasta el año alimentando con leche materna, la prevalencia de obesidad en esos niños a los 6 años de vida se baja hasta el 0.8%. Aquí vemos la prevalencia de obesidad en el grupo alimentado con fórmula del 4.5%, en el grupo alimentado en etapas tempranas de la vida con leche materna 2.8%. Y ellos concluyen que los niños con lactancia materna tienen un 20% menor riesgo de tener sobrepeso al entrar a la escuela, es decir, a los 6 años, y que tienen un 25% menor de riesgo de padecer obesidad al entrar a la escuela. Y lo que les mencioné ya en la primera gráfica, que entre mayor tiempo se lacte a un bebé o a un niño,
el riesgo de tener sobrepeso o obesidad para los 6 años va a ser mucho menor. Hay este otro estudio también publicado en el 2011, que es el estudio que se llama CHOP, o el Childhood Obesity Project, en donde 1.700 niños de 5 países europeos se fue a investigar qué pasaba con ellos si tenían una dieta alta en proteínas en la infancia temprana, ¿sí? E igual dar el seguimiento para los 6 años. Entonces compararon un grupo alimentados con leche materna, que son las columnas grises oscuras, un grupo alimentado con fórmula con proteína baja y un grupo alimentado con fórmula con alta proteína, y vemos cómo en la leche materna y en los alimentados con proteína baja vemos menores cantidades en el primer set de columnas de factor de crecimiento parecido a insulina tipo 1 y en el segundo de péptido C, que está directamente relacionado con la producción de insulina. En este mismo estudio se encuentran que los niños alimentados con alta proteína, a diferencia de los otros dos grupos, principalmente la leche materna, el índice de masa corporal, pues en los alimentados con alta proteína para los 6 años de vida es mucho mayor que los alimentados con leche materna o con fórmulas bajas en proteína, y que la prevalencia de obesidad también en los alimentados con alta proteína es mucho mayor, con una estadísticamente significativa, una diferencia estadísticamente significativa en comparación con los otros dos grupos. Las recomendaciones de este estudio CHOP es que la lactancia materna pues es el mejor alimento para estos niños, que si no es posible ofrecer lactancia materna, buscar alguna fórmula con un contenido proteico adecuado en cantidad y calidad, y evitar una alimentación complementaria alta en proteínas, y ahí pongo en la fotografía como la que nos gusta consumir aquí en el norte, carne asada, etcétera, y tratar de a estos niños con la alimentación complementaria ofrecer cantidades adecuadas y de calidades de proteínas. Hay otros estudios que les muestro también. Este es un estudio del Dr. Koletzko publicado en el 2014, en donde muestra en cuanto al índice de masa corporal cómo en los niños alimentados con leche materna y en los alimentados con baja proteína, los índices o el índice de masa corporal se mantiene en niveles más bajos independientemente de lo que sucede después del año. Ellos lo que midieron fue la intervención, o lo que hicieron fue la intervención en el primer año, pero esos índices de masa corporal se mantienen más bajos que los alimentados con alta proteína durante ese primer año de vida. Y este otro estudio también del Dr. Koletzko y Von Krieske, publicado en el 2009, en donde vemos cómo los alimentados con baja proteína y con leche materna, que es el color celeste y el color rosa, pues tienen un Z-score para peso para la talla promedio de los 2 años menor, y para el índice de masa corporal que los alimentados con alta proteína. Entonces, con esta cuestión de la proteína, y un buen amigo decía en algún momento que si tenemos que dar tratamiento para la obesidad, nosotros como pediatras que vemos niños, es porque ya vamos demasiado tarde. Lo más importante en esto, pues siempre es la prevención, y por eso estamos hablando de ello. En la encuesta nacional de salud en el 2012, ¿sí?, las situaciones de bajo peso, talla baja y emaciación en niños iban para abajo, ¿sí?, en las últimas encuestas, pero lo que vemos que va hacia arriba poco a poco es el sobrepeso. Para esa encuesta, un tercio de los niños en las edades escolares presentaban la combinación de sobrepeso y obesidad, y pues ya saben que desde entonces nos peleamos el primero o segundo lugar de sobrepeso infantil y obesidad infantil con Estados Unidos en todos estos años. Este es un estudio también hecho en el Instituto Nacional de Pediatría en conjunto con el Centro de Análisis Cochrane, en donde muestran las tendencias de lo que va a pasar con los niños mexicanos en cuanto a obesidad. Y fíjense cómo para el año 2040-2050 en promedio prácticamente estamos con el 90% de niños mexicanos con obesidad. Esto es solamente obesidad, no nada más sobrepeso, es obesidad, que es el grado más delicado o más grave de este problema metabólico. Entonces resumimos que la lactancia materna se asocia con una reducción del riesgo de padecer obesidad posteriormente en la vida de 15 a más del 20% comparado con niños que no se alimentaron con leche materna. Hay estudios más nuevos. Este estudio publicado en el 2019, el año pasado, a mediados del año pasado, un estudio que hicieron también en Europa con alrededor de unos 5,000 niños, en donde encontraron que la prevalencia de obesidad en niños que no fueron lactados
fue del 16.8%. Los que tomaron leche materna por 6 meses o menos fue de 13.2%. Esto a la edad escolar, a los 6 años. Y los alimentados con leche materna por más de 6 meses, el 9.3%. De ahí la importancia de recomendar en este aspecto también lo que es la lactancia materna. Y este es un estudio que les muestro que una residente de nuestro hospital realizó el año pasado, con un total de 118 pacientes, 51 alimentados con seno materno exclusivo y 67 con fórmula. Y vean cómo el riesgo relativo en cuanto a obesidad pues es mayor con los alimentados con fórmula que con seno materno exclusivo. Entonces son estudios que se van haciendo y que van demostrando la importancia de una alimentación con leche materna para la salud. Ya no nos vayamos a la edad adulta, ¿sí? Estos niños están padeciendo sobrepeso u obesidad a los 6 años, a la entrada a la etapa escolar. Eso fue en cuanto a las proteínas. Vamos a hablar un poco de los carbohidratos. El principal carbohidrato en la leche materna es la lactosa. Y la lactosa, pues ya sabemos que consiste en una molécula de galactosa unida a una de glucosa por enlaces glucosídicos. Esta lactosa se digiere por la lactasa que se une a la membrana del borde en cepillo del intestino delgado. La lactosa, que también en los últimos años la han tachado mucho o le han restado importancia, realmente tiene un rol importante positivo en la salud intestinal. ¿Y qué tan positivo puede ser siendo el mayor componente de la leche humana como sólido? La digestión incompleta de lactosa en los lactantes alimentados al seno materno es normal. Hasta el 40% de la lactosa en la leche materna no se llega a digerir y esto es importante considerarlo. La lactosa actúa como un prebiótico, es decir, funciona como alimento para los probióticos, que son las bacterias buenas que queremos tener dentro de nuestra microbiota, sin causar efectos adversos, ablanda las heces y aumenta la absorción de agua, sodio y calcio. Esto es en cuanto a la lactosa. Voy a hablar un poco de los oligosacáridos de la leche humana. Hablando un poco de los prebióticos, que los oligosacáridos de la leche humana son prebióticos, los prebióticos se consideran ingredientes en los alimentos que no son digeribles. Estimulan el crecimiento de la actividad de una o varias bacterias en el colon y mejoran la salud del huésped a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos prebióticos como la inulina, que promueve el crecimiento de bifidobacterias dentro de la microbiota intestinal. Tenemos a los fructooligosacáridos y tenemos a los oligosacáridos de la leche humana, con las siglas HMO en inglés, que tienen las siguientes funciones que vamos a hablar. Realmente los lactantes reciben una gran cantidad de leche humana. Y hay oligosacáridos que son activos y productos de degradación que se encuentran en heces y en orina. Estos oligosacáridos no nada más se han encontrado en las heces de niños que están alimentándose con la leche humana, también en orina, y esto es un punto importante que ahorita voy a mencionarles. Estos oligosacáridos desde 1900 se han hecho observaciones hacia ellos, ¿sí? Y se sabe que la composición fecal de ellos es diferente entre los niños alimentados con leche humana y los alimentados con fórmula. Después de los años 50 empezó a hacerse la identificación de varios oligosacáridos de la leche humana y se les empezó a conocer como factores bífidos. Actualmente se conocen entre 150 y 200 oligosacáridos individuales y así han sido clasificados. Tenemos una ingesta de varios gramos por día y pasan al tracto gastrointestinal de los lactantes, no son degradados, esto es importante, no se degradan por las enzimas digestivas y es una de las características de ellos, porque llegan directamente al colon y van a ser metabolizados por la microbiota o excretados en las heces, que es en la forma en que se empezaron a encontrar inicialmente. Entre el 1 y el 2% de lo que se ingiere de los oligosacáridos de la leche humana se encuentra en la orina. Y esto es lo que ha hecho pensar, y la teoría es que hay una parte de esos oligosacáridos que no son ni digeridos ni utilizados por la microbiota intestinal y que pasan directamente a través de la barrera protectora del intestino hacia el torrente sanguíneo. Se piensa que tengan funciones importantes en la cuestión inmunológica, inclusive hasta en el desarrollo neurológico, y que en parte algunos de ellos se excretan vía urinaria. Los oligosacáridos de la leche humana son moléculas que están basadas en lactosa, se modifican en la glándula mamaria por la unión de monosacáridos.
o algunas elongaciones. Estos monosacáridos pueden ser la fucosa, la N-acetilglucosamina, ácido siálico, galactosa. El oligosacárido de la leche humana que se encuentra en mayor cantidad en ella es la 2-fucosil-lactosa, y este nombre también es importante considerarlo. Este es un esquema nada más para demostrar cómo está conformada la molécula. Vemos en la parte de arriba, esta no es la 2-fucosil-lactosa, es la lacto-N-tetraosa, que es otro de los oligosacáridos también muy importantes que se encuentran en la leche humana, que está conformado por una molécula de lactosa a mano derecha y por una molécula de lacto-N-viosa a mano izquierda. Y abajo vemos cómo los diferentes monosacáridos van conformando moléculas diferentes en conjunto con la lactosa. La gran cantidad de oligosacáridos de la leche humana son los fucosilados y algunos neutrales no fucosilados, pero como ya les mencioné, la 2-fucosil-lactosa es el oligosacárido de la leche humana que se encuentra en mayor cantidad en ella. Estos nutrientes promueven protección inmune de las mucosas, colaboran con la microbiota y el sistema inmune de las mucosas a nivel intestinal. Son similares a los glucanos de las mucinas que se encuentran secretadas en esa barrera intestinal, estabilizando y modulando funciones de receptor, y son sitios primarios de anclaje de patógenos. Funcionan como distractores en donde los patógenos se unen a ellos para poder ser eliminados a través de las heces y que no entren o no tengan contacto con la barrera intestinal. No todos funcionan igual y es lo que se ha estudiado en los últimos años. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver las diferentes funciones principales que tienen. Lo que se ve arriba en el número 1 es la prevención de la adhesión, y es lo que les digo. Estas moléculas ayudan a que los patógenos se unan a ellas y no se acerquen a la barrera intestinal y sean excretados por las heces, disminuyendo la cuestión de infecciones. Luego, estos mismos oligosacáridos se unen a los enterocitos y promueven y ayudan en la maduración y desarrollo intestinal y la glucosilación de la superficie. Luego llegan al contacto en el colon con la microbiota, y con la microbiota suceden dos cosas. Con la microbiota puede ser que el mismo microorganismo ingiera ese oligosacárido, ¿sí? Que sea alimento para ellos, y esto ayude a promover la colonización con bacterias buenas, pero tienen otra función en donde algunas de estas bacterias, en vez de ingerir el oligosacárido, lo presentan hacia el enterocito para ayudar a la modulación y el desarrollo de estos enterocitos. Y finalmente, por lo que les comenté de que encontramos oligosacáridos de la leche humana en orina, se piensa que algunos de ellos pasen a través de esa barrera intestinal hacia el torrente sanguíneo y vayan a otras partes del organismo. Entonces, estimulan maduración del enterocito, modulan proliferación, reactividad, migración de células mononucleares, es decir, estimulan el desarrollo del sistema inmunológico en forma muy importante. Hay estudios que han demostrado que estos oligosacáridos disminuyen la diarrea infecciosa, disminuyen infecciones de la vía respiratoria, disminuyen el uso de antibióticos en pacientes con este tipo de infecciones y algunos efectos benéficos para problemas alergénicos. Este es un esquema de cómo se encuentra la situación hacia arriba en la luz intestinal de la relación de los oligosacáridos con la línea punteada directamente con los enterocitos y cómo pasan al torrente sanguíneo y tiene relación con las células inmunitarias, y luego la relación hacia la derecha con bacterias comensales y bacterias patógenas. Los comensales apoyando la defensa contra esos patógenos, apoyando el desarrollo de los enterocitos o del intestino, y con los patógenos tratando de bloquear el que se aproximen hacia esa barrera intestinal. Entonces, estos oligosacáridos de la leche humana modulan de forma benéfica la microbiota intestinal, apoyan el desarrollo intestinal, el desarrollo inmunológico, y se piensa que también tengan efectos positivos en el desarrollo neurológico. La colonización del intestino en cuanto a la relación de oligosacáridos de la leche humana con el microbioma, esta colonización empieza y ahora sabemos que inicia prenatalmente y continúa en esos primeros 2 o 3 años de la vida. Entonces, el contacto de este microbioma con estos oligosacáridos de la leche humana es muy importante para que esa colonización sea lo más adecuada posible. Por ejemplo, algunos oligosacáridos funcionan en estas bacterias que están en la leche materna, como el Bifidobacterium longum subespecie infantis. Por ejemplo, la lacto-N-tetraosa es degradada en la membrana celular externa
de la bifidobacteria y luego la transporta hacia adentro de la célula. Y, por ejemplo, el Bifidobacterium infantis, hay varios de los oligosacáridos que transporta intactos hacia la célula. Ya les había comentado que algunas de estas bacterias las ingieren, las destruyen y las ingieren, o algunas de ellas las transportan directamente hacia adentro de su célula. Y otro esquema también, nada más para ejemplificar la situación de estos oligosacáridos en la luz intestinal y la relación con la pared intestinal, los enterocitos y esa barrera intestinal que conocemos. Eso fue en cuanto a prebióticos y oligosacáridos de la leche humana. Ahora hablamos de los probióticos en la leche humana. ¿Qué son los probióticos? La definición de probióticos es microorganismos vivos que al ser consumidos en cantidades apropiadas como parte de un alimento, confieren a ese huésped un beneficio para su salud. Estos probióticos no necesariamente colonizan el intestino, tienen un paso transitorio, por eso es importante estarlos ingiriendo dentro de los alimentos o dentro de la leche humana. La relación de microorganismos contra células del cuerpo humano es de 10 a 1. Imagínense la cantidad tan importante de microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino, y los que principalmente se encuentran en la leche humana son bifidobacterias y lactobacilos. Esta microbiota que conforma el intestino ayuda en esa maduración del sistema inmunológico del intestino y protección protección del lactante contra infecciones. ¿Qué determina la conformación de la microbiota intestinal? Bueno, la flora materna, ¿sí? La flora materna a nivel del canal vaginal, en el nacimiento, en la vía de nacimiento. Hay diferencias importantes entre niños que nacen por parto y niños que nacen por cesárea en cuanto a la conformación de la microbiota. Y llegamos a la alimentación, que es la parte de la alimentación con leche materna y otros factores. Estos probióticos modulan la respuesta inmune, colaboran con la barrera intestinal y apoyan un menor riesgo de infecciones gastrointestinales y una programación también adecuada de la salud en la vida adulta. Esta es una gráfica donde se ven las cantidades de bifidobacterias en la leche materna. El Bifidobacterium longum y el Bifidobacterium lactis son las que se encuentran en mayor cantidad, y luego están en segundo lugar los lactobacilos. Protegen contra patógenos, interfieren en el epitelio, incrementan producción de inmunoglobulina A, estimulan reacciones humorales y celulares inmunológicas y previenen respuestas alérgicas. Los probióticos más estudiados: Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus o GG, y las Bifidobacterium, principalmente las Bifidobacterium lactis. Hay otros como el Streptococcus thermophilus y el Saccharomyces boulardii, que también se ha estudiado su uso o utilización en los seres humanos. Entonces, estos probióticos apoyan la absorción de nutrientes, la protección contra patógenos, previenen enfermedades infecciosas, enterocolitis necrosante, por ejemplo, en los bebés prematuros, previenen también enfermedades inflamatorias no infecciosas y también enfermedades crónicas. Hay algunos que se han relacionado directamente en niños con prevención y tratamiento de diarrea aguda, prevención y tratamiento de diarrea asociada a antibióticos, prevención de alergia, tratamiento de alergia. También hay estudios que han demostrado un efecto positivo en tratamiento o manejo del cólico y en la enterocolitis necrosante en los prematuros. Y esta es una lista más grande de las enfermedades que a través de los años en los que han estado saliendo estudios del uso de probióticos en seres humanos, que han tenido efectos positivos en este tipo de patologías, no solamente en la etapa infantil, sino también en la etapa adulta. En la infancia, pues colaborar en evitar los procesos de disbiosis, que es la pérdida del equilibrio de esa microbiota o de esa situación intestinal, problemas de inflamación de la mucosa, de dolor abdominal crónico e inclusive alteraciones psicosociales. Y algunos estudios nada más mostrándoles cómo los probióticos en estos estudios, en esta serie de estudios Bifidobacterium lactis y Lactobacillus rhamnosus, cómo muestran efectos positivos en cuanto a la prevención de diarrea aguda. Los que tienen asteriscos son los que han mostrado una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de incidencia, y este otro estudio también, o conjunto de estudios, igual con Bifidobacterium lactis y Lactobacillus rhamnosus, donde se muestra también una reducción de la incidencia de diarrea asociada a antibióticos. Y este esquema que muestra la fisiopatología a grandes rasgos de lo que es la enterocolitis necrosante, y en donde en esa fisiopatología a estos niveles es donde las bifidobacterias tienen efectos positivos
para la prevención de esta enterocolitis necrosante en bebés prematuros. Y finalmente, para no alargar ya mucho la plática, voy a hablar de un tema que es más o menos nuevo, y son los microRNA. No sé si hayan escuchado hablar de ellos. Estos microRNA en el 2010, hace apenas 10 años, se sabe o se encuentran en la leche materna. Estas son moléculas de RNA que son cortas y frágiles, están conformadas por alrededor de 22 nucleótidos, la mayor parte de ellos. Y estas moléculas se encuentran dentro de unas vesículas extracelulares que se llaman exosomas. Estos microRNAs apoyan la regulación de la expresión genética. Estas partículas de RNA se terminan uniendo al RNA mensajero que está involucrado en la síntesis proteica. Entonces, se sabe desde hace varios años que los microRNAs tienen funciones importantes en esa regulación de la expresión genética. Ahora sabemos que los encontramos en la leche humana y que es parte de lo que se piensa de material genético que la mamá está trasplantando al bebé y que está funcionando como parte de esa regulación de la expresión genética. Entonces, se piensa que estos microRNAs o mirnas, como les dicen con cariño, apoyan la regulación de aspectos del desarrollo infantil, de la regulación del sistema inmunológico, y hay dos teorías muy importantes. Las dos emitidas por este doctor Lonergan en el 2017, él habla de una teoría nutricional en donde se piensa que estas microRNAs o mirnas son paquetes convenientes que funcionan como un nutriente más para ese recién nacido o ese bebé en las etapas tempranas de la vida. Pero está la otra teoría funcional en donde se muestra un papel regulatorio y afectación de la expresión genética del lactante. Todavía hay mucho que estudiar al respecto, pero de las cosas que se han encontrado actualmente, una es que se pueden aislar ya en la leche materna, y esto lo sabemos desde el 2010. Se han identificado más de 1.400, y es importante considerar o saber que el 90% de esos 1.400 también se encuentran en leche de vaca o se han encontrado en leche de vaca y leche de cabra. Al unirse al RNA mensajero, se ha identificado la codificación de una proteína involucrada en algún proceso biológico. Puede ser proceso metabólico o proceso inmunológico. Y pongo en negritas la parte inmunológica porque es donde se ha enfocado más la parte de los estudios y la investigación sobre esos efectos de estos microRNAs en el desarrollo del sistema inmunológico de los recién nacidos y de los bebés en las etapas tempranas de la vida. Uno de los ejemplos es este mirna o microRNA 148A, que se expresa importantemente en la leche materna, es decir, hay una muy buena cantidad en la leche materna y se le ha encontrado una actividad de supresión de genes en células tumorales. Entonces, pensando en la posibilidad de que la leche materna, a través de estas partículas genéticas, tenga un factor de protección contra el cáncer, hablando a grandes rasgos. Se han encontrado exosomas de microRNAs en hígado y cerebro de ratones, y esto también hace pensar que tienen efectos metabólicos y de desarrollo a nivel de estos aparatos y sistemas. Y hablando, por ejemplo, de los bebés prematuros, se ha encontrado una diferencia en microRNAs entre la leche de mamás que tuvieron bebés a término y la leche de mamás que tuvieron bebés prematuros. Por ejemplo, los mirnas o microRNAs encontrados en la leche de mamás de bebés prematuros han sido asociados más a procesos metabólicos que a procesos inmunológicos, y esto pongo ahí en consigno de interrogación, probablemente relacionado a un apoyo al crecimiento más adecuado de estos bebés prematuros. Entonces, en resumen, hablamos de ese dinamismo de la leche humana, y ese dinamismo y la composición va cambiando fisiológicamente en la etapa del día, en la etapa de la lactancia, en la etapa del cuidado de estos bebés. En la parte del lactante, si es niño o niña, cómo estuvo su peso al nacer, o sea, composición corporal. En la parte del comportamiento de ese lactante en cuanto a la alimentación, si es una alimentación a libre demanda, el tiempo entre comidas. Y en la parte materna, desde la dieta materna, la edad, su índice de masa corporal, etnicidad, la ganancia de peso, su salud metabólica y la actividad física. Todas estas situaciones van a tener un efecto sobre cómo va siendo diferente la leche humana para un bebé
en las diferentes tomas que un solo bebé haga con esa mamá, ya sea en la mañana, en la tarde, etc. La leche humana es un tejido vivo que tiene un dinamismo muy particular y muy específico. Y en resumen hablamos que la leche humana al final de cuentas nutre muy bien a estos bebés en las etapas tempranas de la vida, programa, ya vimos la importancia de la cantidad y calidad de proteínas de la leche humana en cuanto a la programación metabólica temprana y los efectos que éstas tienen para la salud futura de los seres humanos. Y finalmente, hablando de estas últimas partículas genéticas que les comenté, la cuestión del trasplante genético que está haciendo la mamá hacia el bebé al cual está ofreciendo leche materna. Voy a terminar nada más porque soy neonatólogo y hacer el comentario que en el caso de los prematuros, que también durante muchos años se pensó que alimentarlos con fórmula era lo mejor, actualmente la recomendación es leche materna. ¿Por qué? Porque les mejora la tolerancia a la vía oral, tiene un efecto protector del intestino inmaduro, con protección para la enterocolitis necrosante, protege contra sepsis y otros problemas, favorece el apego, aunque la mamá no se lo esté prendiendo directamente, pero el hecho de que esté tomando leche materna, ese bebé es un factor de apego para esa mamá y para esa familia y un mejor desarrollo neurocognoscitivo. ¿Cuáles son los retos en estos niños? Pues es maximizar la nutrición con leche materna o productos de leche disponibles y disminuir el riesgo de intolerancia a alimentos y de infecciones como enterocolitis necrosante. Y para esto tenemos las estrategias, principalmente leche humana en bancos. El problema con esto es que se requieren volúmenes mayores, entonces tenemos fortificantes de leche materna que tienen sus indicaciones muy especiales y al final de cuentas, si no hay la oportunidad de ofrecer leche materna, bueno, pues la suplementación con fórmula para prematuros. Este es un estudio publicado en el 2013 en donde muestra cómo se evitan muertes en niños menores de 5 años, el porcentaje o el número de muertes evitadas y cómo varias de las estrategias son específicamente nutricionales y entre ellas está la promoción de la lactancia, la alimentación con lactancia materna y los suplementos, por ejemplo, adecuados proteico materno. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos apoyando la lactancia materna, y este es el logo de la Semana Mundial de Lactancia Materna de este año, es como pediatras ofrecerla, indicarla, aconsejarla como el mejor alimento para estos niños en las etapas tempranas y tratar de prolongarla el mayor tiempo posible. No hay barras para ella, ¿sí? Hay diferentes formas, hay diferentes técnicas, hay diferentes situaciones de cómo ofrecer la lactancia materna y nosotros como pediatras tenemos que apoyar a la mamá y a esas familias para que esto se logre y se lleve a cabo. Y los dejo con este esquema final que a mí en lo particular me gusta mucho por el impacto que tiene de las acciones que nosotros como pediatras y personal de salud que atendemos a mamás y atendemos a bebés podemos hacer. Y esto lo que significa es que si nosotros como el primer triángulo donde dice madre e infante hacemos o tomamos acciones adecuadas en etapas tempranas de la vida, el riesgo en la línea punteada del tiempo de inicio, en este caso es de obesidad, pero hablemos de todas las enfermedades metabólicas, en el transcurso de la vida se va a retrasar completamente a diferencia de si hacemos o tomamos las acciones ya en una etapa posterior en la niñez y a final de cuentas si lo queremos hacer ya en la etapa adulta o en la edad adulta pues ya va a ser muy complicado poder evitar estos riesgos incrementados de problemas metabólicos y crónicos en la edad adulta. A final de cuentas desearles una muy feliz Navidad y pues esperando que aunque este año 2020 fue particularmente complicado y especial, que tengan un próspero año nuevo 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Garza Bulnes, por esta plática tan ilustrativa, con conceptos muy, muy interesantes. Prácticamente nos presentó una leche materna desmenuzada, diría yo, ¿verdad? Hablando de su composición. Vamos a pasar ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Si nos permite el doctor un poquitito de tiempo todavía, ¿verdad? Tenemos varias preguntas importantes. El doctor Juan Emilio Sánchez Duarte
Tiene aquí una serie de preguntas. Uno dice, ¿qué estrategia se implementa para conseguir que la mamá tenga más producción de leche? Hola, esa es muy buena pregunta. La mejor estrategia, yo pienso que para mí es hacer pensar a la mamá que sí va a hacer o va a producir una buena cantidad de leche. Y eso es muy importante en la educación y nosotros preferimos tomar a esas mamás desde la etapa del embarazo e inclusive hacer una educación antes de que se embaracen en cuanto a la lactancia. Hay muchos factores relacionados con la producción de leche materna, pero en la situación psicoemocional yo pienso y lo que he visto en mi consulta y en la práctica en el hospital es que es primordial. Mamás que se presionan mucho por producir leche terminan batallando para hacerlo y necesitan a veces alguna sesión de estar platicando y tranquilizarlas y decirles que sí lo van a poder hacer para que naturalmente fluya la producción de leche. No hay una cuestión, hay medicamentos que se han utilizado, diferentes sustancias, inclusive, aquí en el norte hasta cerveza por la cebada, etc. Y hay cosas que se han recomendado y se han visto que sí apoyan, pero la realidad es que dar una buena educación en lactancia materna y para eso nosotros como pediatras yo creo que tenemos la obligación de entrenarnos, prepararnos y educarnos bien en eso para poder darla a las mamás de nuestros pacientes va a ser la mejor forma de incrementar. Tienen que alimentarse bien, tienen que tomar suficiente líquido. Hay una cuestión que es importante, a mucha gente, a muchas mamás les recomiendan evitar una serie de alimentos porque van a dar lactancia materna, evitar una serie de medicamentos que están tomando porque van a dar lactancia materna y todo esto crea una serie de preocupaciones y estrés en la mamá y termina por batallar. La realidad es que la mamá puede comer de lo que quiera. Yo a final de cuentas lo que les recomiendo a estas mamás que llegan con esta duda, porque sí son muchas, es que la lactancia materna es para que ellas la disfruten junto con sus bebés, no para que estén sufriendo y se estén teniendo que cuidar, de no voy a comer esto, no voy a comer lo otro. La verdad es que pueden comer de lo que sea. Inclusive el tipo de alimentación de la mamá hace en ese dinamismo de la leche materna que cambie el sabor, el color y que el mismo niño a lo mejor se vaya acostumbrando a la dieta de esa familia, de esa mamá y de esa familia. Son cosas que se han investigado y se han encontrado con una relación muy interesante. Muy bien, el mismo doctor Sánchez Duarte pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos después del nacimiento para complementar al recién nacido con leche maternizada cuando la mamá refiere poca producción láctea? La recomendación es ofrecer la leche materna desde la primera hora de vida. ¿Sí? Lo mejor es que naciendo ese bebé se prenda al seno materno de la mamá. Agraciadamente, esto cada vez se hace más, ¿sí? Y eso hace que también le apoyen lo que acabo de comentar en la cuestión psicoemocional a la mamá en cuanto a la situación del apego y de la lactancia materna. El tiempo en el que tenemos, pues los bebés realmente no tienen un horario fijo de alimentación, pero pues debe ser una alimentación en las primeras horas. Pero la recomendación es, dentro de esa primera hora posterior al nacimiento, que el bebé se intente prender a la glándula mamaria o al seno materno y se empiece con la lactancia materna. Esto va a favorecer mucho que se continúe con ella. Muy bien. El doctor Sánchez Duarte también pregunta, ¿cuál es el manejo actual del cólico del lactante? Esa pregunta es muy interesante. El cólico del lactante, si uno lo lee en los libros, se considera como una situación, vamos a decir, entre comillas, normal en los bebés. Realmente hasta el momento no se ha encontrado una situación o un diagnóstico de que el bebé llora o se hace bolita, etcétera, porque le esté doliendo algo, porque le moleste algo, o porque le duele la pancita, que es la idea general que yo creo que nos enseñaron a todos en el transcurso de nuestras vidas y es la idea generalizada. Pero hay muchos factores que influyen, ¿sí? No hay un tratamiento como tal adecuado. Les voy a comentar lo que yo hago en mi consulta. Yo trato de evitar medicamentos en los niños lo más posible. Entonces lo que trato es que muchas veces está asociado a que el niño empieza a llorar, los papás se empiezan a estresar
Eso lo aprendí de uno de mis maestros. Y uno tiene que tratar, igual como con lo de la producción de la leche materna, de tranquilizar a esos papás que a lo mejor están viviendo a su primer niño o inclusive a su segundo o tercero, y cada niño es diferente, pero las situaciones esas se presentan y uno tiene que darse el tiempo de hablar con ellos, claro, revisar ese niño, ver que esté todo bien y que no tiene ninguna situación orgánica en particular, y que se convenzan de que es una situación, vamos a decir, fisiológica del bebé y que va a mejorar, y que vaya, una cuestión de las que va a ayudar a mejorar es que ellos estén tranquilos y sepan que es algo normal. Eso los termina tranquilizando, y en la mayor parte de los niños, como me dijo una paciente alguna vez, después de tratar este tema, y platicar con ellos como papás durante una consulta prolongada que yo pienso que debemos de tomarnos el tiempo. A las 2 o 3 semanas de que después de haberme estado hablando un día sí, un día no, porque el niño lloraba, pasan 3 semanas después de esa platicada y no me hablaron. La verdad es que yo pensé que hasta los había perdido como pacientes, porque les hice ver muchas de las cuestiones que ellos estaban viviendo como pareja, cuestiones muy particulares. Pero me hablan 3 semanas después la mamá y me dice, doctor, no sé qué hizo, pero el niño es otro. O sea, es otro completamente. Y la realidad es que los que fueron otros fueron ellos dos, ¿sí? El niño siguió siendo el mismo, ¿no? Entonces sí hay mucha relación con esta cuestión psicoemocional en cuanto a la parte del cólico. Muy bien. El doctor Angelín Sáenz, ¿qué opina de dar suplemento de hierro a los bebés con seno materno exclusivo? ¿Y qué opina de suplementar prebiótico a niños alimentados exclusivamente con fórmula? De la suplementación con hierro, desgraciadamente vivimos en un país en donde la incidencia de anemia ferropénica es muy elevada. Entonces tenemos que conocer, y esto es importante, tenemos que conocer y aprender de nutrición, porque en la escuela de medicina y en las residencias, en la especialidad, rara vez nos enseñaron algo de nutrición así fundamental. Pero es importante conocer, por ejemplo, la dieta de la mamá, qué es lo que está comiendo, qué tanto hierro va a pasar a través de la leche materna hacia el bebé, qué tanto de ese hierro es biodisponible. Es importante saber que la biodisponibilidad del hierro que pasa a través de la leche materna es mucho mayor del hierro que podamos suplementar. Entonces, no es una indicación de suplementemos a todos. Hay sus indicaciones muy particulares y tenemos que tomar en cuenta la situación de la mamá, la dieta que tiene y cuáles son las condiciones de ese bebé. También, por recomendaciones internacionales, se suplementa hierro en lugares, en ciudades, en poblaciones en las que hay una alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños. ¿Sí? En esos lugares es donde hay mayor indicación de suplementar con hierro. Y la segunda fue suplementación de prebióticos o probióticos. Prebióticos en niños que están alimentados exclusivamente con fórmula. Bueno, en la cuestión de prebióticos ahora hay fórmulas que tienen prebióticos, entonces si realmente los contienen, pues ya no es necesario suplementarlo. El mejor suplemento de prebióticos es la leche humana. Excelente. Muy bien, una pregunta anónima dice, ¿qué opina acerca del uso de la fórmula de soya en neonatos? Esa es otra muy buena pregunta. Voy a volver al punto que lo mejor es utilizar leche humana. ¿Sí? Realmente la utilización de fórmula de soya tiene indicaciones muy particulares. Se utilizan fórmulas a base de leche de vaca vamos a decir, por la comparación que tiene con la leche humana y por lo que los laboratorios y las empresas que las producen actualmente, porque a lo mejor hace 10, 20 años era diferente, pero ahora encontramos fórmulas que tienen un gran parecido, vamos a decir, con la leche materna. Ya les dije en un principio que difícilmente en los próximos años o a corto plazo se va a lograr hacer la mezcla completa por los factores bioactivos. Pero la indicación de la leche de soya es una intolerancia a la lactosa que también, a la lactosa que está en la leche de vaca y en la leche humana, aunque no hay una intolerancia a la lactosa como tal en la mayor parte de los casos. Que también tenemos un sobrediagnóstico de esos problemas de intolerancia a lactosa y, por ejemplo, alergias a las proteínas de la leche de vaca, pero
realmente utilizarlo en recién nacidos no está tan recomendado actualmente. Muy bien. El doctor Carlos Siller pregunta, ¿qué suplementos deben de tomar las madres lactando? Se puede continuar con los suplementos que toman durante el embarazo, que son suplementos con multivitamínicos, que traen vitaminas, traen minerales, otras cosas que pueden seguirlo tomando. Es importante, por ejemplo, la cuestión con la vitamina D. Quizá en nuestro país, por la exposición, el tipo de sol, vaya, no el tipo de sol, sino la exposición al sol que tenemos, a veces no se considera tanto, pero es otra de las cuestiones, igual que el hierro, que tenemos que considerar en cuanto a la alimentación de la mamá, qué tanto tiempo de exposición al sol tiene, qué tanto esa vitamina D va a pasar a través de la leche materna y qué tanta, cantidad de vitamina D va a ingerir ese bebé. Los suplementos que toman durante el embarazo, que pues hay de diferentes marcas, los pueden seguir tomando posteriormente. La realidad es que la indicación o el consejo para las mamás es que coman bien, una dieta bien balanceada, y que tomen suficiente líquido. Muy bien. La doctora Emma Carolina Chaires pregunta, ¿utiliza la vitamina D en el primer mes de lactancia materna o de manera más prolongada, por ejemplo, ahorita en pandemia? Sí se puede utilizar. Sí puede estar indicado con estas condiciones que les acabo de mencionar. Muy bien. El doctor Hugo Castro pregunta, ¿qué acciones hacer cuando nace un bebé por cesárea en relación a la microbiota a la que no se expone en el canal de parto? El nacimiento por cesárea, que en nuestra ciudad, aquí en Monterrey, creo que seguimos teniendo el primer lugar a nivel mundial. En el medio privado andamos entre un 85 y 90% de nacimientos por cesárea. Sí cambia, como les mencioné, la cuestión de cómo se empieza a conformar la microbiota o cómo se sigue conformando, porque ya había empezado desde la etapa del útero. Pero si nació por cesárea, pues la mejor opción es ofrecer leche materna. ¿Sí? La leche materna va a ayudar, vamos a decir, a corregir esa mala conformación de la microbiota que sucede por la exposición a otro tipo de bacterias diferentes a las del canal vaginal cuando nace el bebé por parto, que son bacterias que están en el medio ambiente intrahospitalario, del quirófano, de tococirugía, etc. Entonces, lo mejor o la mejor recomendación es a ese niño alimentarlo con leche materna, que es la recomendación para todos, pero con mayor razón para ellos. Muy bien, aquí hay muchas preguntas muy interesantes, doctor Garza Bulnes. Aquí hay una que dice, actualmente se está utilizando fórmulas a base de leche de cabra por la disbiosis en algunos recién nacidos o intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Pregunta la doctora Yaradit Ureña. Sí se están utilizando. De hecho, la conferencia del mes pasado de aquí del colegio fue sobre ese tipo de leches y han mostrado efectos benéficos. Yo creo que la experiencia que tenemos es con leche de vaca y habría que ver. Yo en lo personal no tengo tanta experiencia con leche de cabra y habría que ver en estudios posteriores. Muchos de los estudios que tenemos en cuanto a nutrición en estas etapas tempranas de la vida son comparados entre leche materna y leche de vaca y es lo que más se ha utilizado. Habría que ver cómo se comporta esta cuestión con estudios posteriores y ver las recomendaciones. Muy bien. Rodolfo Garza pregunta, una pregunta muy de primer contacto, ¿verdad? Es, ¿cuándo suspender leche materna por hiperbilirrubinemia? La respuesta es, no está indicado suspender leche materna por hiperbilirrubinemia. ¿Sí? Y eso está recomendado por la Academia Americana de Pediatría, recomendado por cualquier institución o asociación médico-pediatra. No hay una indicación para suspender leche materna por ictericia o hiperbilirrubinemia. Muy bien. Excelente, pues doctor, tenemos muchos más comentarios de felicitaciones por una excelente plática. Gracias. Y síntesis de la composición de la leche materna y la importancia de alimentar a los bebés a la leche materna. Saludos y felicitaciones por excelente plática y saludos desde Puebla, el doctor Mauricio Alonso Fernández. Muchas gracias. Pues doctor, ha sido una plática muy interesante.
como le comenté, me pareció a mí que nos presentó la leche materna bien desmenuzadita, ¿verdad? Son conceptos que tenemos que llevarnos para utilizarlos en la práctica privada y hacer que nuestros niños estén cada vez mejor, más sanos. Muchas gracias, doctor Raúl Garza Bulnes, por el tiempo que dedicó a esta plática y compartirla con todos nosotros a través del Colegio de Pediatría. Tenemos por aquí un diploma que queremos brindarle como un reconocimiento a esta participación. Muchas gracias, doctor Garza Bulnes. Muchas gracias, doctor. Y quiero nuevamente agradecer la participación de Nestlé México, representada por Vanessa Aznar, a quien tengo el gusto de presentarles y de brindarle un pequeño espacio para que nos dé un mensaje a todos nosotros. Adelante, Vané. Adelante, Vanessa Aznar, de Nestlé México. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, antes que nada, por involucrarnos en esta parte de educación médica que realmente es un gozo estar aquí con ustedes. Sabemos que en este 2020, pues yo creo que ya hemos escuchado mucho de lo que nos tocó vivir y a ustedes como médicos incluso más. Realmente es un honor para mí estar sentada aquí frente a ustedes y gracias al colegio que nos da la oportunidad también de poder participar y de todo el involucramiento tecnológico, el involucramiento que este colegio ha demostrado para que no frenar, no detenernos, estar día a día en la vanguardia para que a pesar de lo que estamos viviendo, pues sigamos aprendiendo día con día. Doctor Garza, muchísimas gracias también, excelente ponencia, realmente muchas gracias, doctor Gerardo, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, ustedes saben que el compromiso de Nestlé como tal es precisamente el darles también aquellos productos, cuando la mamá desafortunadamente no pueda tener una lactancia materna, pues darles los mejores productos de calidad que ustedes necesiten para su consulta. Pero también ustedes saben que en Nestlé tenemos una ventaja. Somos una empresa que vemos la nutrición de una manera completa. Desde los 1000 primeros días que ustedes conocen de nuestra línea desde materna hasta nuestras fórmulas infantiles, pero también aquí quisimos darles un toque especial. Tenemos ahora un nuevo lanzamiento precisamente de alimentos, pero ahora sí que para nosotros, para los grandes. Y aquí precisamente con el doctor platicando, pues quisimos demostrarles y mostrarles un video de cómo es la preparación que pudimos hacerles llegar precisamente para Nestlé hacia sus mesas. Muchísimas gracias, doctor, por esta oportunidad. Realmente me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes y desearles lo mejor. Felices fiestas. Cuídense mucho, por favor, siempre el mensaje y que gocen al máximo a sus familias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el chef Cristian Guzmán y les vengo a presentar el nuevo producto en Nestlé Professional, Awesome Burger. Es una hamburguesa plant-based de origen vegetal. Su principal componente es la proteína de chícharo y, como se pueden dar cuenta, aquí viene en un empaque de 2 piezas. Si se pueden dar cuenta, el color de la hamburguesa es muy similar al de una de proteína animal. Este color nos va a aportar el extracto de betabel. Vamos a desmenuzar nuestra hamburguesa. Si se pueden dar cuenta, tenemos aquí unas hebritas, las cuales es la metilcelulosa proveniente de la proteína de chícharo. Esta hamburguesa la podemos trabajar, o esta carne de hamburguesa la podemos trabajar de muchas formas. Yo aquí voy a ir trabajando a la par un taquito de cochinita para darles una idea de lo versátil que es. Al poderla deshacer, lo podemos trabajar como si fuera una carne molida. Podemos elaborar pastel de carne, podemos elaborar albóndigas, podemos elaborar rellenos, podemos elaborar kebabs, en este caso como estamos haciendo tacos, una infinidad de cosas. Vamos a poner nuestra carne para que se dore un poco. Le puse previamente un poquito de aceite. Algo muy importante también para resaltar el sabor de nuestra carne es agregarle un toque de sal.
Y vamos a poner a calentar nuestras tortillas también, de este lado. Previamente tengo lista ya la salsa de la cochinita y, como les comentaba, no podemos hacer con chiles rellenos, algún picadillo. Es muy versátil nuestra carne de hamburguesa. Vamos a esperar a que dore un poquito. Algo importante es ponerle aceite, una gotita de aceite y dorarla en este caso. Si la queremos hacer en hamburguesa es completamente como montamos una hamburguesa tradicionalmente. Lo importante también es ponerle un poquito de aceite para que no se nos pegue y obtener ese sellado para obtener una hamburguesa lo más parecido a una carne tradicional. Ahora vamos a poner nuestra salsa. Como pueden ver, es muy fácil de trabajar también. Hacerle las rodillitas también nos va a ayudar muy bien la misma carne a trabajarla. Aquí lo importante es esperar a que dore un poquitito la carne o en este caso nuestra proteína que queremos, ¿no? Vamos a voltear nuestras tortillas. Vamos a montar un par de taquitos aquí ya listos que tenemos. Ya tengo todo listo, ya tengo todo preparado. Tenemos cebollitas, nuestra carne y vamos a comenzar a montar. Y tenemos cebollitas de este lado. Y rápidamente tenemos un par de taquitos de cochinita pibil y recuerden algo muy importante, el límite se lo ponen ustedes para realizar sus platillos. Pues muchas gracias nuevamente a Nestlé, a Vanessa Asmar por este mensaje que nos hizo llegar y por sus preocupaciones porque la educación médica continua sea siempre de calidad. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido nuestra sesión, nuestra última sesión del 2020, la sesión del mes de diciembre. Son fechas que se prestan para reflexionar. Yo les quiero dar un pequeño mensaje. Hay que reflexionar. Estas fechas navideñas, en estas fechas navideñas se celebra el nacimiento del Niño Dios. Y este nacimiento del Niño Dios es la celebración de la vida pura, de la inocencia y de la esperanza sin condiciones. En Belén resplandeció la vida entre la sencillez y la humildad del pesebre y se regocijó el universo entero con el cálido abrazo de Jesús, María y José. En tiempos de abundancia y prosperidad, tener fe es tarea fácil. Son los momentos difíciles los que nos ponen a prueba nuestras creencias. Han sido los valores de solidaridad, constancia, hermandad y compromiso los que nos han permitido salir adelante en estos tiempos difíciles. 2020 nos hizo voltear la mirada hacia nuestra esencia. Nos enseñó cuán frágiles somos, lo efímero de nuestra existencia, demostrándonos que el mundo entero se puede derrumbar en un instante, que al final solo prevalecerán nuestras acciones en la memoria. Unamos nuestras fuerzas para que el 2021 sea un año más humano, marcado por el renacer de una sociedad renovada por el amor, el respeto y la solidaridad. Quiero expresarles mis deseos de que el próximo año podamos seguir fortaleciendo nuestro colegio, estrechando los lazos que nos unen y sobre todo deseo para todos nosotros que esté lleno de amor, felicidad, prosperidad y de lo más valioso, nuestra salud. Reciban de mi parte y de todos los compañeros integrantes de la mesa directiva del Colegio de Pediatría de Nuevo León un abrazo fraterno. Muchas felicidades, feliz Navidad, próspero año nuevo y cuidémonos. Nos vemos el siguiente año.